Buenas tardes, mi nombre es Edgardo Vescovo, soy el responsable comercial de Capstone para toda Latinoamérica y les voy a hacer una presentación de nuestra tecnología de generación de energía eléctrica. Dentro de esta presentación vamos a ver un poco de aspectos de nuestra tecnología, aspectos de instalaciones y aplicaciones fundamentalmente en el mercado del petróleo y del gas. Rápidamente comentarles que Capstone es una empresa que se dedica a fabricar generadores de energía ubicado en la localidad de Van Nuys, en el estado de California, Estados Unidos, donde utilizamos nuestra fábrica para solamente fabricar microturbinas, las cuales son generadores de energía de electricidad y cogeneración. Allí en esa fábrica fabricamos los tres modelos de 30 kilowatts, 65 kilowatts y 200 kilowatts, y luego armamos soluciones que llegan hasta 1 megawatt con tecnología totalmente modular. Nuestras máquinas pueden funcionar con diferentes combustibles, luego vamos a ver algún detalle de los mismos y comentarles también que Capstone pertenece a diferentes tipos de asociaciones de protección al medio ambiente, ya que nuestra tecnología de generación colabora en eliminar algunos efectos contaminantes de los gases de escape. Desde el punto de vista de la innovación, nuestra tecnología tiene algunos detalles interesantes, como por ejemplo que ha sido diseñada donde la refrigeración es totalmente hecha por aire. Esto significa que no tenemos ningún sistema de mantenimiento ni de enfriamiento ni problemas de ningún tipo de refrigerante. También nuestros equipos no requieren ningún tipo de lubricación. Esto evita problemas en los mantenimientos y lo que es el hecho de tener aceites lubricantes disponibles. Los gases de escape de nuestro equipo tienen un alto contenido en oxígeno, aproximadamente el 18%, y cuando quemamos gas natural, nuestro impacto al medio ambiente en NOx, en óxido nitroso, es de menos de 5 partes por millón. La operación es totalmente silenciosa, alrededor de 65 decibeles a 10 metros de distancia, con una capacidad de poder quemar diferentes tipos de combustibles, desde los gaseosos, desde el biogás hasta el propano o propano-butano o gases de los llamados high BTU o gas natural, y en cuanto a los líquidos, lo que es el diésel y el JP1. La tecnología tiene un diseño que permite la modularidad y la escalabilidad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y desde ya el monitoreo remoto y un mantenimiento mínimo de una sola actividad programada por año de mantenimiento. La microturbina Capstone es una turbina radial con cojinetes neumáticos, cumple un ciclo Joule Brighton de funcionamiento, de una etapa de compresión y una etapa de expansión. Estos cojinetes neumáticos son una avanzada en cuanto a la tecnología, ya que funcionan nada más que por aire, por lo tanto que no requiere ningún tipo de aceite lubricante. La configuración, como les mencioné, está preparada para diferentes tipos de combustibles. Incluye la microturbina un economizador que le permite aumentar la eficiencia eléctrica precalentando el aire de entrada usando los gases de escape como calentador. Además, la tecnología incluye un alternador de imán permanente de alta velocidad o de velocidad variable. Esto nos permite no tener ningún tipo de caja reductora, ya que a la misma velocidad que se mueve la turbina, se mueve la rueda compresora y se mueve el imán permanente. Luego, una tecnología de inversores de electrónica de potencia nos permite tener la flexibilidad de generar redes de tensión entre 400 y 480 volts de corriente alterna y elegir distintos tipos de frecuencias. Las más usuales son 50 o 60 Hz. El equipo no requiere ningún tipo de sincronismo o tableros de sincronismo, ni protecciones, ni comunicación. Y fundamentalmente cuando trabaja en paralelo con una red, lo hace en un paralelismo simple de lo que nosotros lo llamamos de grid connected.
En caso de tener que generar energía eléctrica en lugares aislados, donde las redes son muy pobres o donde no hay red, el equipo incluye un paquete de baterías interno. Esta batería produce el arranque de la máquina y también atiende cualquier tipo de transient o cambios en la demanda, por lo tanto que la batería cumple esa función. El enfriamiento de nuestro equipo es totalmente hecho por aire, no vamos a requerir ningún tipo de líquidos para el enfriamiento y bueno, tiene una característica nuestros equipos que pueden tener operación indoor o outdoor, inclusive también tenemos equipos que están preparados para áreas de... Muy típicamente nos consultan por qué una microturbina y bueno, nos gusta mostrar esta característica diferencial entre lo que a la izquierda sería un generador tradicional, los típicos generadores ciclo Otto, que por supuesto requieren un montón de accesorios en su entorno a los efectos para poder funcionar en un régimen continuo de alta disponibilidad y de bajas emisiones. Bueno, en este caso la máquina nuestra no requiere ninguna de todas estas cosas, es la máquina simple, la que se nota aquí a la derecha, donde ustedes podrán ver que tradicionalmente un grupo o generador demanda tener sistemas de enfriamiento, demanda tener aceites en stock, demanda un panel de sincronismo, demanda un catalizador de gases para reducir todo lo que son las partículas que manda el medio ambiente y también demanda una cantidad de líquidos refrigerantes importantes. En este caso, la ventaja de nuestra tecnología es que no requiere ninguno de estos sistemas auxiliares. También desde el punto de vista de las interconexiones, cuando uno ve habitualmente un generador reciprocante, estos generadores tienen un conjunto de circuitos, circuitos de agua, circuitos de aceite, circuitos de precalentamiento, circuitos de enfriamiento, que evidentemente lo hace un sistema que hay que atender observando diferentes tipos de bombas o diferentes tipos de filtros, los efectos de poder tener el funcionamiento óptimo del sistema. En este caso, la máquina nuestra simplemente tiene una cañería por donde se alimenta el gas y luego toma el aire del medio ambiente, mezcla el gas con el aire y produce la combustión. Tenemos algunas ventajas interesantes en nuestra tecnología y aquí las vamos a detallar. Diferentes son las ventajas en cuanto a la aplicación. Cuando yo debo aplicar una tecnología como las microturbinas Capstone, puedo ver que para mi aplicación el equipo es de extremadamente bajas emisiones, que puedo atender cualquier tipo de operación continua a cargas parciales, porque al ser un equipo de velocidad variable puedo variar absolutamente la velocidad en todo su espectro. Puedo atender diferentes tipos de transients que hay en la demanda, inclusive hasta podría entregar una señal de continua si el cliente lo requiere. Luego tenemos muchas ventajas en cuanto a la operación, esto fundamentalmente desde el punto de vista del bajo mantenimiento que el equipo tiene, y el mantenimiento es un poco más limpio porque hay que pensar que no se utiliza aceite, no se utiliza agua, no se utiliza aditivos, por lo tanto que el mantenimiento es bastante simple de realizar, e inclusive de realizar por operadores tradicionales. La operación es muy silenciosa, el equipo no genera vibraciones, por lo tanto que esto también permite poder instalar el equipo en lugares muy simples. Desde ya que desde el punto de vista de la confiabilidad es muy alta y analizando algunos esquemas de multipack se pueden llegar a confiabilidades cercanas al 99%. Desde el punto de vista de la integración, las microturbinas Capstone se pueden integrar fácilmente en cualquier tipo de instalación. Típicamente no requieren ningún tipo de atenuación de sonido, ni conductos antivibratorios, ni una base enorme debido a su relación peso-potencia. No tenemos que prever cualquier cuestión de pérdidas de aceite porque no utiliza aceite. No hay que prever ningún tipo de tratamiento de gases de escape. No requiere paneles de sincronismo tradicionales, no requiere catalizadores de gases, e inclusive si se quisiera calentar agua con un simple sistema de recuperación de calor, la máquina podría hacer el fenómeno de...
Vemos aquí en esta imagen la línea de productos que hoy fabrica Capstone en California y los exporta a todo el mundo, desde el producto de menor potencia aquí a la izquierda, con una microturbina de 30 kilowatts, y luego vamos avanzando en potencia, donde el número indica la potencia eléctrica en condiciones ISO, que las condiciones ISO son 0 metros sobre el nivel del mar, 15 grados centígrados y 60% de humedad relativa ambiente. También podemos ver aquí modelos de 200 kilowatts, modelos de 200 kilowatts con intercambiador de calor, y luego los modelos más grandes, que son modelos sistemas modulares de 600 kilowatts, 800 kilowatts y 1000 kilowatts, que en realidad están formados por 3 máquinas de 200, 4 máquinas de 200 o 5 máquinas de 200 en un paralelismo permanente entre ellas, sin unión mecánica entre las máquinas, pero totalmente interconectadas por control. Esta curva nos va a permitir entender un poco el funcionamiento de una microturbina de 200 kilowatts en una instalación a 0 metros sobre el nivel del mar, donde podemos ver la relación de la potencia en el eje de las y lo que es la temperatura ambiente en el eje de las X. Aquí podemos ver que a partir de los 20-22 grados centígrados la máquina empieza a perder un poco de potencia. Esta pérdida de potencia es directamente relacionada por la temperatura del aire que la máquina empieza a tomar. Entonces, como cambia la densidad, la máquina no va a poder refrigerar todo lo suficiente y por lo tanto protege a todo su sistema y no va a entregar toda la corriente necesaria. Pero podemos ver que en un extremo, casi a los 40 grados centígrados, esta máquina estaría entregando cerca de 175 kilowatts. De la misma forma podemos ver en esta curva el régimen de una microturbina de 65 kilowatts en una instalación también a 0 metros sobre el nivel del mar, donde otra vez vemos en este eje, en el eje de las Y, la potencia eléctrica y en el eje de las X la temperatura ambiente. Aquí podemos ver que alrededor de los 22 grados centígrados se produce una pérdida de potencia, llegando en el extremo a 50 grados centígrados a generar alrededor de 48-47 kilowatts nuestra máquina. Desde el punto de vista de la conectividad o lo que es la conexión, nuestra máquina tiene dos puntos de conexión. Uno es el punto de gas o de combustible, que es esta brida de 4 pulgadas, de 150 de diámetro, donde aquí se conecta el combustible y luego el combustible es distribuido entre todas estas máquinas. Estamos viendo lo que es nuestra solución de 1 megawatt, donde está todo incluido en un container. Luego la salida eléctrica se presenta en estas barras, donde aquí podemos ver las 4 fases, o sea, las 3 fases y el neutro, y los 5 interruptores que identifican o independizan cada máquina que estará alimentando esta barra. Este es nuestro PLC, nuestro sistema de control, que permite todo lo que es el funcionamiento entre todas las máquinas, de tal forma que yo puedo decidir que operen las 5 máquinas juntas, o que operen 4 máquinas y una esté en mantenimiento, o que operen 3 máquinas en función de la demanda o en función de la cantidad de combustible que yo tenga. En esta imagen observamos lo que es el ciclo termodinámico de la microturbina, donde se ve la primera etapa de compresión. Luego de esta primera etapa de compresión, el aire, por supuesto, aumenta la temperatura, y al aumentar la temperatura pasa por este recuperador, se mezcla con el combustible en el combustor, se produce la expansión en la rueda turbina, y luego de la expansión los gases de escape, aquí aproximadamente a 600-700 grados centígrados, tratan de ir hacia el medio ambiente, pero pasan previamente por este recuperador, que es un intercambiador aire-aire, de tal forma de que los gases de escape precalientan el aire de entrada, aumentando la eficiencia del ciclo. Los gases de escape van hacia el medio ambiente y bueno, uno podría recuperar ese calor o esa energía con algún sistema, o la puede mandar al medio ambiente. Todo esto cuando ocurre mientras esto está girando, o sea, la turbina y el compresor están girando, pero en el mismo eje también tenemos a nuestro generador. Por lo pronto que en todo proceso estamos generando energía que se estará enviando ya sea primero a la electrónica de potencia y luego a las cargas, o a un sistema de paralelismo, eligiendo el tipo de microturbina que uno quisiera
elegir en cuanto a su modelo. Desde el punto de vista sistémico, es fácil ver cómo está conformado nuestro equipo. Tiene un sistema propio llamado turbogenerador que incluye todo este sector. Este turbogenerador incluye la parte de combustible, la parte del recuperador y la parte del generador, por lo tanto que es una unidad bien identificada. Quizás para identificarla está en la parte superior de la máquina. Luego tenemos un sistema que adecua un poco el combustible en cuanto a presión y en cuanto a caudal, con una válvula Woodward, un sistema de electrónica de potencia que maneja todo lo que es el concepto de la electrónica, el sistema de control, y todo a su vez entre sí está interconectado, de tal forma de que para el hombre de mantenimiento es bastante fácil acceder a estos sistemas y resolver ya sea un problema en el sistema de combustible o un problema en el sistema de la electrónica de potencia o un problema en lo que es el turbogenerador. Ahora bien, después de todo ese proceso que ocurriría en esta zona, en el turbogenerador, la energía de alta frecuencia y de alrededor de 480 volt de tensión viene a este convertidor que transforma la onda alterna en una onda de continua. Esta onda de continua atiende lo que es un bus de continua de 760 volt de corriente continua, del cual de este bus de continua están conectadas muchas demandas internas del sistema, pero luego este bus de continua es tomado por este sistema inverter que transforma la continua en alterna de tal forma de poder entregar una tensión trifásica, las tres fases con neutro, a las cargas o a la red en una forma totalmente transparente para el usuario, que prácticamente no ve que esto está ocurriendo dentro de nuestro equipo. Está claro que estos sistemas de electrónica son bidireccionales, o sea que en determinados momentos pasan de alterna a continua o viceversa de continua a alterna. Tal es así que después vamos a ver durante los procesos de arranque o los procesos de parada, muchas veces en nuestro turbogenerador es como un motor, pero en algunos momentos este motor pasa a generador en el mismo sentido de giro. Vamos a ver ahora un video explicativo donde se ven cómo se mueven los fluidos dentro de nuestra máquina. Antes de ver este video, quisiera aclararles cuáles son los tres tipos de modelos de operación que tiene nuestra máquina. Las turbinas Kapton pueden funcionar en grid connected. Esto significa que la máquina se conecta directamente a una red trifásica a través de un interruptor simple y la máquina propiamente dicha lee tensión, frecuencia y secuencia de la red, arranca tomando un poco de energía de esa red y un minuto después pasa a devolver energía en ese nodo, transformándose en un sistema de generación distribuido muy utilizado en todas las plantas para producir ahorros cuando los costos de energía eléctrica son elevados. Esto significa técnicamente que cuando la microturbina está funcionando, este medidor de energía va a indicar una menor demanda de energía de la utility, por lo tanto porque nos estamos generando nosotros en sentido inverso. También tenemos un modelo de microturbina llamada de standalone, que es aquel modelo donde la máquina está sola en un lugar sin ninguna red existente y es la que produce la energía eléctrica y produce la tensión y la frecuencia. Vuelvo un poco al caso anterior, en el caso de Grid Connected, la microturbina copia tensión y frecuencia de la red. En cambio, en el caso de standalone, la microturbina es la que produce la tensión y la frecuencia, por lo tanto que es nuestra fuente de energía principal, y aquí es muy importante entender cuáles son las cargas que vamos a atender para evitar que algunas de estas cargas, como por ejemplo grandes motores, nos afecten el funcionamiento de nuestro equipo. El modelo de Dual Mode es una combinatoria de ambos sistemas, digamos que cuando hay energía eléctrica de la red, la microturbina trabaja en grid connected y cuando no hay energía de la red, la microturbina trabaja en standalone. Típicamente nos consultan cómo arranca una microturbina, ya que la misma no tiene el tradicional motor de arranque, y en estos casos es simple aclarar que
Debido a la electrónica de potencia y en el caso de Grid Connected, la microturbina utiliza la energía de la red para mover el generador como motor, y una vez que el motor mueve todo el efecto de la turbina y la turbina recibe energía del gas, la máquina se acelera y por tanto se acelera el imán permanente, entonces vence el resbalamiento, y en este caso al vencer el resbalamiento, lo que era un motor un minuto después pasa a ser un generador, y la electrónica de potencia resuelve la bidireccionalidad de la energía. Lo mismo ocurriría en la microturbina en standalone, nada más que aquí quien cumple toda esta función son unas baterías que tienen una vida útil aproximadamente de 3 años, y estas baterías son las que producen el movimiento inicial de la máquina, y luego cuando la máquina está en régimen, lo que hace la máquina es prácticamente como cargar esa batería, y la batería despacha energía a través del bus de continua, de esa forma que siempre la energía va a pasar por la batería, teniéndola siempre en un estado que es el ideal estado, que es el estado de flote, ¿no? de máxima carga. Aquí tenemos un video que voy a compartir con ustedes para que observen cómo es el movimiento de las piezas internas en la microturbina. Bien, dentro de lo que ustedes recién observaron, hay algunos componentes que vale la pena aclarar. Lo que ustedes vieron recién es lo que nosotros llamamos motor o engine, es todo este conjunto, el cual incluye al alternador, por decir algo así, al power head, o sea, lo que es el eje con imán permanente, la rueda compresora y la rueda turbina, que es lo que vemos aquí a la derecha, el recuperador y los sistemas de inyección de combustible y la cámara de combustión, e inclusive incluye los cojinetes neumáticos. Podríamos decir que este es el corazón de la microturbina, es la única parte que se mueve, la única pieza que se mueve de la máquina, y les mencioné que esto era de velocidad variable, así que esto va a estar girando entre 45.000 y 96.000 revoluciones por minuto en algunos casos, y en las máquinas más grandes el límite de velocidad es 62.000 revoluciones por minuto. Vemos a la izquierda el cojinete neumático, que es parte de la teoría de evitar el uso de cualquier tipo de aceite, y vemos a la derecha el power head o la cabeza de potencia, donde incluye el imán permanente, la rueda turbina, la rueda compresora y la rueda turbina. La rueda compresora habitualmente realizada de aluminio, y la rueda turbina de algunos materiales en la línea del titanio o el Inconel. Evidentemente ustedes pueden observar que nuestras ruedas, ya sea la compresora o la expansora, son monopiezas, no tienen álabes montados, sino que son álabes microfundidos, por lo tanto que no tienen ningún tipo de mantenimiento en campo. Esta unidad, este power head, se cambia aproximadamente a las 40.000 horas, e incluye el cambio de los cojinetes neumáticos, estamos hablando de 5 años de régimen continuo, y se cambia en el sitio con algunas herramientas necesarias, pero con tareas realizadas directamente en el sitio. No hay que enviar el equipo para que alguien lo mantenga o lo repare en algún otro lugar. El cojinete neumático o cojinete de aire es quizás un elemento muy interesante desde el punto de vista de la tecnología, porque es el que evita todo tipo de rozamiento. Es un cojinete formado por una cantidad de resortes muy importantes
que a medida que el aire va empezando a ocupar el espacio que hay entre el eje y el árbol, esos resortes se expanden y al expandirse, bueno, producen que en ese lugar donde había resortes pase a haber aire. Entonces se forma como una película de aire y esa película de aire es la que sostiene el eje flotando en aire y evita cualquier tipo de rozamiento, cualquier tipo de fricción. Eso también lo que evita es cualquier tipo de desgaste o cualquier tipo de problema. Por lo tanto que estos cojinetes neumáticos han traído enormes beneficios. El más importante es el muy bajo mantenimiento. El otro tan importante es que no necesitan aceite, ¿no? Entonces pasa a ser un elemento que fue el primer equipo de generación de energía eléctrica que usa cojinetes neumáticos es la turbina Capstone. Podemos ver en esta imagen alguna solución típica que podemos presentar en paquetes y antes de ver los paquetes podemos ver que nuestros equipos tienen una característica muy similar, no importando la potencia o la aplicación, podemos ver que prácticamente los equipos en estos tamaños tienen casi el mismo ancho, tienen la misma profundidad y alguna diferencia en cuanto a la altura, pero tienen una capacidad muy interesante de poder izarse por la parte superior, por la parte frontal o por la parte lateral, pesando entre 700 y 1500 kilos, dependiendo del modelo. El modelo que vemos aquí al final es el modelo de 65 kilowatts que hace lo que se llama la cogeneración, pudiendo calentar agua hasta 85 grados centígrados. En cuanto a la solución de paquete, nosotros armamos unos containers. En estos containers, los cuales incluyen todo lo que significa la conectividad entre sí, todo lo que significa el montaje, todo lo que significa la adaptación del gas a cada máquina, y el máximo container que podemos armar es el que contiene 5 turbinas de 200 kilowatts y a eso le llamamos el equipo de 1 mega o C1000S. Este equipo contiene 5 turbinas de 200 kilowatts, genera energía eléctrica y recibe por esta brida el gas. Una importante cuestión es que estos equipos pueden trabajar a cualquier estado de carga, debido a que yo puedo armar una especie de ordenamiento de funcionamiento de estas máquinas. Podemos reducir la velocidad de las 5 máquinas al mismo tiempo, o en otro caso lo que podemos hacer es apagar una máquina y dejar 4 máquinas funcionando. Esto nos permite una alta disponibilidad y una alta flexibilidad. Inclusive podemos hacer mantenimiento en un equipo mientras el resto está funcionando. Este container pesa aproximadamente 20 toneladas. También tiene interesantes posibilidades de ser izado por la parte superior o por las partes laterales. Y acá podemos ver a la derecha una imagen un poco más frontal del equipo donde se ven las barras y el sistema de control. Cuando armamos estas soluciones modulares, podemos pensar también que en un container completo, llamémosle un container de 5 bahías, el cliente puede solicitar solamente 3, entonces a eso lo llamamos C600, o en un container de 5 bahías, el cliente puede solicitar 4 bahías completas y a eso lo llamamos C800. En su defecto, un cliente puede empezar con este container de aquí arriba y luego, a medida que necesite potencia, ir creciendo en potencia en la misma unidad física de tamaño. Simplemente se va a tener que acordar de colocar los cables de salida con la suficiente potencia para poder entregar potencias módulos de 200 kilowatts. Una solución que también presentamos en el mercado son soluciones para áreas peligrosas. Son las típicas microturbinas que cumplen con la norma TEX, lo que se llama, o lo que también antes teníamos eran soluciones clase 1 división 2. O sea, estos equipos es como una microturbina que tiene una protección especial de acero inoxidable y a su vez unos blowers que insuflan aire, siendo el interior de la máquina con una presión positiva para evitar cualquier tipo de chispa o para evitar cualquier tipo de problema. Esto es típico, utilizado normalmente en plataformas. La solución en paquete también que estamos ofreciendo en la actualidad es un montaje de varias microturbinas de 65 kW en una especie de skid.
este skid es transportable, de tal forma de que se puede llevar a un sitio o a otro y simplemente se le inyecta el combustible que tenga en el sitio y uno automáticamente tiene la producción de múltiplos de 65 kilowatts, llegando a tener hasta 8 equipos de 65 kilowatts en algunos patines, en unos paquetes, para poder enviarlos a sitios bien remotos, de tal forma de que es práctico llevar esto a esos sitios. Con respecto a los combustibles, las microturbinas pueden utilizar diferentes tipos de combustible como los que aquí están mencionados. Estéticamente, por el exterior no nos vamos a dar cuenta si la microturbina es de gas natural de alta presión o de gas natural de baja presión o de propano, porque prácticamente el enclosure o el container es el mismo. Internamente la máquina puede llegar a tener una válvula Woodward diferente o algunos inyectores diferentes, pero queremos indicarles que es totalmente flexible el equipo, pudiendo en algún momento funcionar con gas natural, y con un cambio de válvulas o cambio de inyectores podríamos pasar a consumir propano o mezclas propano-butano, lo que se llama GLP o LPG, con algún acondicionamiento previo. Punto muy importante para nosotros son dos características de emisiones, las cuales las combatimos a nivel mundial. El número uno son las emisiones visuales o las emisiones particuladas. Podemos mostrar aquí en esta tabla en qué rangos está una microturbina Capstone en cuanto a la emisión de NOx, en cuanto a la emisión de CO o la emisión de total de hidrocarburos. Para nosotros es muy importante el impacto medioambiental, y ahí es que estamos enmarcados en lo que es el trabajo de reducción de impacto ambiental, reducción de flares, reducción de otros gases que se emiten al medio ambiente sin su proceso adecuado, y a partir de ahí para nosotros el concepto de que todo flare se puede transformar en energía eléctrica es una realidad. Por otro lado, también apuntamos a un concepto de reducción de emisiones audibles. El equipo no requeriría prácticamente sistemas de protección auditivo, como vamos a ver en el video siguiente. I'm at the H2 Oasis Water Park in Anchorage, Alaska, standing next to a running Capstone C65 microturbine. It runs at about 68 to 69 decibels standing right in front of the machine, so there is no OSHA hearing protection required. There's no personal protection equipment required either because, as I said, they don't get hot and they don't vibrate. Like most microturbine installations, this one is sitting outside. Between these four machines, there's 260 kW of turbine power, producing about 1.5 million BTUs per hour of hot water. Bien, una característica que viene con su origen es el monitoreo remoto. Nuestras máquinas empezaron a despacharse ya en 1998 o por el año 2000 con todas las condiciones para poder integrarse a través de cualquier sistema de monitoreo, inicialmente con tradicionales modem, pero hoy por hoy a través de cualquier sistema de dirección IP o de cualquier sistema SCADA o a través de cualquier sistema de comunicaciones que tenga el cliente, poder levantar información, más de 120 parámetros, y llevarlos a una nube de información o a un sistema portátil en el cual puedo yo tomar decisiones sobre el equipo, de qué le está pasando o qué necesito hacer con el equipo para mejorar su performance. El monitoreo remoto permite hacer también mantenimiento a distancia, y es muy interesante aplicarlo en todos los proyectos, porque nos permitiría, por ejemplo, ver instalaciones desde nuestra fábrica al lugar más alejado que podamos imaginarnos, ¿no? Así que todas nuestras máquinas vienen con estas. Además de estas capacidades, las máquinas proveen sistemas de entradas, salidas expandibles, de tal forma de que nosotros podemos tomar decisión sobre compresores externos, sobre intercambiadores de calor, dialogar con medidores de energía, dialogar con medidores de combustible, de tal forma de tener un acceso a información que nos permita tomar decisiones e inclusive generar notificaciones a nuestro personal en función hasta de los niveles del personal, información para el personal de mantenimiento, información para el personal de aplicaciones, para tener el mayor control de todo lo que está ocurriendo con el equipo.
El mantenimiento preventivo de nuestra máquina es bastante bajo, tenemos un promedio de 6 a 18 horas de mantenimiento planificado por año, dependiendo del tipo de máquina. Tenemos unos arreglos que denominamos Factory Protection Plan, que nos permiten ayudar al cliente trabajando junto con el distribuidor regional a los efectos de poder dar por seguro que va a haber en el sitio el repuesto necesario en el momento necesario y que el nivel de falla o el nivel de disponibilidad va a ser bien alto, por ende el nivel de falla bien bajo. Podemos observar aquí hay alguna característica de mantenimiento preventivo, lo que habría que hacer cada una vez por año, o una vez cada 2 años, o una vez cada 5 años. Y estas características de mantenimiento preventivo suelen estar también con algunas inspecciones previas para poder estar cada vez más cerca de lo que es el buen ratio de disponibilidad. El Factory Protection Plan produce beneficios que le dan al cliente un costo constante del mantenimiento a lo largo de los años de operación del equipo y no tener ningún tipo de sorpresas como las vemos aquí en algunos mantenimientos no programados o mantenimientos o costos que se nos disparan en algún momento. Cuando tenemos un mantenimiento a través del Factory Protection Plan, es como una especie de plan de garantía extendida y con el pago mensual, anual o semestral de un valor, la máquina está totalmente cubierta ante cualquier problema de funcionamiento. Aquí podemos ver algunos de los planes existentes, denominados Plan A, Plan B, Plan C o Plan D, donde se incluyen las tareas habituales programadas y las no programadas. Esto es muy interesante porque Capstone conoce tanto el equipo que puede asegurar cuáles serían las actividades no programadas y puede cubrirlas de tal forma de que en perfecto trabajo junto con el distribuidor regional podemos darle al cliente una solución de inclusive integrar un network de información mundial, de información de lo que le está pasando a la máquina y compararlo con otras máquinas. Pasamos ahora al área de que les voy a comentar algunas aplicaciones e instalaciones en el mercado de oil and nosotros participamos en varios aspectos del mercado de oil and gas a nivel mundial. Voy a tratar de remitirme a operaciones en Latinoamérica o en Estados Unidos, pero tenemos experiencia no solamente en el upstream, sino también en el midstream. La experiencia está relacionada con diferentes tipos de aplicaciones onshore y también algunas offshore, fundamentalmente centrales de procesamiento, gasoductos de bombeo de líquidos o de gas, bombas electrosumergibles o diferentes tipos de plantas. Aquí podemos ver algunas imágenes de gasoductos de Brasil, donde en algunos gasoductos como el Urucum Manaus o el gasoducto Gascap o el gasoducto Gasduc, muchas microturbinas han sido aplicadas a los procesos de potencia que se necesita en las plantas de medición. Estas máquinas están entregando entre 10 y 18 kilowatts y hay muy buen grado de funcionamiento porque estas máquinas están en lugares muy aislados donde no hay energía eléctrica. Algo similar ocurre en gasoductos en Bolivia, donde este es un gasoducto llamado el Gasir, que va desde Yacuiba hasta Río Grande, en el cual hay varias instalaciones de microturbinas Capstone que le proveen energía eléctrica a las plantas de medición. Para información al respecto, este gasoducto se puso en marcha en el año 2003 y a la fecha las microturbinas han funcionado con un perfecto éxito, tal es así que el cliente ha reiterado la compra de varias máquinas. En otros sitios de Bolivia, en este caso en los pozos de gas de Petrobras, más de 10 máquinas en diferentes pozos, en este caso son grupos de a 2 máquinas en 10 pozos que permiten entregar energía eléctrica a todas las necesidades de los pozos que están realmente alejados de los sitios de la central principal, por lo tanto que no se han electrificado dichos pozos, sino que se ha preferido generar energía eléctrica tomando un poco de gas del pozo, procesar ese gas del pozo y alimentar turbinas.
el cliente muy importante que tenemos en Bolivia, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, tiene una interesante cantidad de máquinas, cerca de 55 máquinas a lo largo de todo Bolivia, en diferentes gasoductos, en diferentes plantas de compresión, en diferentes plantas de bombeo o en diferentes plantas de medición, con un rendimiento de horas muy bueno, porque en estos lugares es de difícil acceso. Entonces les ha evitado llevar aceites, llevar agua, y el funcionamiento de nuestros equipos ha sido exitoso. También YPFB Chaco en Bolivia, otro cliente que ha necesitado para un pozo de gas, una solución de energía eléctrica de potencia. Lo mismo nos pasa con Koga TGP en Perú, donde algunas máquinas nuestras están aplicando directamente a generar energía eléctrica en Perú. También es un cliente que ha utilizado una máquina para una planta. Promigas es un cliente en Colombia, en sus plantas compresoras que bombean el gas a través del gasoducto, y como reemplazo de generadores tradicionales se han instalado microturbinas Capstone en compresoras, ya sea en Palomino como en Yagún, otra planta compresora que está un poco más al sur. Otro gasoducto interesante, Ramones, en México, que trae gas de Estados Unidos, utiliza nuestra tecnología para el bombeo del gas en plantas compresoras, plantas de medición. Quiero aclarar que hay plantas de medición muy emblemáticas que con una baja potencia son atendidas desde hace muchos años. Aquí podemos ver el caso de la estación de Yacuiba del año 2002-2003 o el caso de la estación de Yenova en el año una planta de facilidades de gas y petróleo en Colombia, que también provee energía lugares del shale gas de Estados Unidos, donde también tenemos la aplicación de microturbinas en forma de skid. Aquí pueden ver un skid típico de 3 microturbinas de 65 kilowatts. Aplicaciones offshore, para mencionar emblemáticas, ya sea las de Petrobras, estas 3 plataformas, ya sea Peroá, Manatí o Mopium, tiene microturbinas Capstone desde hace muchos años, algunas desde el año 2004, produciendo energía eléctrica en esta plataforma, que son de las típicas plataformas deshabitadas. Chevron en Colombia ha utilizado nuestra tecnología en sus 2 plataformas, en Chuchupa A y en Chuchupa B, reemplazando generadores tradicionales de 135 kW. También Petrozamora en Venezuela utiliza en el lago de Maracaibo nuestra tecnología para generar energía eléctrica, debido a que las condiciones de la red con la que alimentan esta plataforma no son muy buenas, entonces prefieren la. Desde ya también mencionar plataformas en otras partes del mundo donde han utilizado nuestra solución, como por ejemplo Petronas. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra presentación. Aquí están mis datos, mi correo electrónico, mi número de celular. Yo estoy a disposición de ustedes. Si quieren realizar alguna pregunta, me mandan algún correo electrónico, me mandan algún mensaje vía WhatsApp o cualquiera sea, y les puedo atender. Y si también pueden, los invito a visitar nuestra página web, que actualmente estamos debutando con una página web con una parte también en español, y me gustaría que la visiten para poder de alguna forma compartir la información que queremos mostrar, y esperamos desde ya que esto haya sido interesante para ustedes, y esperamos poder comunicarnos a la brevedad. Les mando un fuerte abrazo.